Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre este libro que tenemos acá, Los historiadores marxistas británicos y su legado en la historiografía contemporánea. Y para hablar sobre este libro nos acompaña su autor, Jorge Barrientos Valverde, académico, profesor asociado de la UCR, académico de la Escuela de Estudios Generales de esa misma universidad. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Andrés? Un gustazo. Aquí estamos siempre a la orden, con todo gusto para hablar un poco de este tema y poder aportar algunos diálogos sobre los historiadores marxistas británicos y el estado de la historiografía en Costa Rica también, que es muy importante, pues, este espacio para poder hablar un poco de eso. Sí, el libro tiene una cuestión bastante interesante. Además, tiene un segmento amplio, que ahora hablaremos de él, donde habla de esas tres generaciones y autores importantísimos que ahí se mencionan. Pero quisiera que empezáramos hablando un poco sobre por qué revisitar estos historiadores y hacer una investigación, un trabajo de este tipo. Sí, claro. Lo más importante que me nació de inquietud fue, bueno, a lo largo de estudiar historia y ciencias sociales en general, era el tema de construir marcos teóricos conceptuales en las tesis, ¿verdad? En licenciatura, en la maestría, después en el doctorado, y casi siempre llegaba a tratar de buscar información con los historiadores marxistas británicos clásicos que estudiábamos en los cursos, Eric Hobsbawm, Edward Thompson principalmente, Perry Anderson. Y a partir de allí, bueno, después me puse a pensar por qué si había leído bastante sobre estos autores, no construir un proyecto en el cual uno pues tratar de analizar la obra historiográfica y los aportes de estos autores. Entonces a partir de ahí fue donde nació el interés, y también leyendo algunos trabajos que ya habían sido publicados previamente sobre estos historiadores marxistas. Hay una publicación, por ejemplo, bastante vieja, de los años 80, sobre ellos, algunos artículos sueltos, pequeños, más modestos, y decía, bueno, en Costa Rica también deberíamos hacer un recuento, por decirlo así, del aporte de estos historiadores y también de la recepción que hubo en América Latina un poquito y en Costa Rica. Tratar de hacerlo lo más modesto posible en el sentido del número de páginas, en 150 páginas máximo, para que fuera accesible a los estudiantes y a un público general, llegarle no a historiadores solamente, sino a todo estudioso de ciencias sociales y a todos los estudiosos de las universidades. Y la idea era justamente tratar de escribirlo con un lenguaje bastante accesible, ¿verdad? Y lo otro muy importante es tratar de, con esto, generar discusión y revitalizar una tradición historiográfica muy importante, a mi gusto y según muchos estudiosos y especialistas del tema, la tradición historiográfica más relevante del siglo XX, que es la de los historiadores marxistas británicos, y que con los años, en este siglo XXI tan complejo, ¿verdad?, ha ido quedando cada vez más en el olvido, relegada. Han venido otras nuevas tendencias, otros nuevos movimientos historiográficos norteamericanos, con otros posicionamientos, desde América Latina, desde otras zonas geográficas del mundo. Y también, pues, algunos profesores y estudiantes teníamos la inquietud de por qué se ha ido dejando de lado a los historiadores marxistas británicos, siendo que, como veremos ahora más adelante, no solo existe la primera generación de los historiadores del Partido Comunista Británico en los 50, sino que con el pasar de las décadas han mantenido un trabajo activo todavía hasta la fecha, a través de la New Left Review, que es la revista que se sigue publicando, y a través de otro tipo de movimientos políticos, la revista Jacobin, donde publican también muchos de ellos, y espacios académicos que, por ejemplo, hoy en día uno todavía ve que esta tradición es muy fuerte en la Universidad de Campinas, en Brasil, en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde los invitan y llegan a discutir. Perry Anderson ha estado muchas veces, Robert Brenner, y Robin Blackburn. Fuerte también en la Universidad de Buenos Aires, Chile, Colombia,
Y la inquietud era, bueno, ¿por qué en Costa Rica estamos tan quedados en ese aspecto de tratar de reestudiar de nuevo, reflexionar, releer los aportes de los historiadores marxistas británicos en lo teórico, en lo metodológico y en lo temático, ¿verdad? Que son como las 3 áreas más importantes para uno decir, bueno, hay que estarlos estudiando y hay que estarlos leyendo y hay que además difundirlo entre los estudiantes y a la gente joven para que estas tradiciones sigan manteniéndose y finalmente no queden olvidadas, ¿verdad? Hay un elemento importante acá y que vos insistes en el texto, y es esa historia construida desde abajo, o sea, de ese posicionamiento político para ubicar la historia y contar la historia, porque como bien mencionas, ¿verdad? Normalmente la historia la construyen, ¿verdad? O como tradicionalmente se dice, es escrita por los vencedores, ¿no? Exacto, claro. Esa relevancia de estos autores, ¿verdad? Que también se ve plasmada acá, ¿verdad? También, ¿por qué insistir, ¿verdad? Es que es importante esto, ¿verdad? Y ahorita más adelante hablaremos sobre los contextos actuales y los avances de ciertos discursos, pero también, ¿por qué volver la mirada otra vez a esto? Que a la vez, cuando vos mencionas, bueno, ¿por qué se han dejado de lado? Bueno, también podríamos pensar y especular respecto a los avances de otros discursos políticos, ¿no? Que encasillan, que invisibilizan a la vez, ¿verdad? Quieren invisibilizar los aportes de este tipo de intelectuales. Sí, claro. De hecho, bueno, uno de los principales aportes a la historiografía del siglo XX y hasta la actualidad es justamente ese enfoque de plantear una historia social que le dé voz a los sin voz, ¿verdad? O a los oprimidos, a los invisibilizados de la historia, a los marginados, a los excluidos. En los años 50 se empezó a plantear esto a través de la historia social, con, bueno, Thompson, Hobsbawm, pero después venían Rodney Hilton, Christopher Hill, Raphael Samuel, que era especialista en historia social. Era tratar de sacar del anonimato a los grupos sociales que habían estado históricamente invisibilizados por la historiografía tradicional y por la historiografía con sus narrativas hegemónicas, ¿verdad? Utilizando el concepto de Antonio Gramsci. Ellos estaban fuertemente influenciados por el marxismo de Antonio Gramsci y planteaban tratar de hacer contranarrativas o tratar de hacer una historia que lanzara un análisis discursivo distinto a lo que tradicionalmente se había hecho hasta la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en América, respecto a que era una historia muy descriptiva, era una historia de los grandes hombres, de las grandes figuras militares, una descripción de los eventos políticos, de las élites, unas apologías a los hombres fuertes, a los terratenientes, a los líderes militares, ¿verdad? A los líderes políticos, casi siempre de las clases poderosas. Entonces se señalaba que había que darle un giro narrativo a esta cuestión y empezar a darse cuenta también que lejos de una historia apologética de los grupos poderosos y de las élites militares, políticas, económicas, había que tratar de reconstruir la historia desde la idea de los colectivos sociales, ¿verdad? Y que la historia de la humanidad es la historia del conflicto social, pero también es la historia que se construye a partir de la organización social y de los colectivos, de manera tal que no podíamos entonces, por ejemplo, achacarle la revolución rusa solamente a Lenin, sino había que analizar el asunto con más complejidad y decir, bueno, ¿cómo fue que se dio una organización de campesinos y de obreros y de intelectuales tan grande que pudiese traerse abajo una dinastía de más de 300 años, ¿verdad? Bueno, está bien el liderazgo del político e intelectual de Lenin, pero también había que ver toda la otra totalidad del evento, ¿verdad? De los eventos históricos, que serían en este caso ver la organización social y el papel de los colectivos, de los grandes colectivos sociales. Y lo mismo, digamos, por ejemplo, cuando se analiza la Guerra Civil Española o cuando uno se pone a analizar y a estudiar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Casi siempre la historia oficial nos decía, bueno, y uno lo ve en Nat Geo o lo puede ver en programas de televisión, siempre nos salen los líderes. Bueno, el nazismo fue culpa de Hitler y fue culpa de Mussolini, ¿verdad? Y de Himmler y de otros nombres oficiales, ¿verdad? Pero no nos dicen, bueno, qué fue lo que pasó también para convencer a las multitudes en la historia, qué fue lo que sucedió para que convencieran a grandes colectivos sociales y también los movimientos de resistencia, ¿verdad?
por ejemplo, los grupos antifascistas en Europa en los años 30 y 40, como fue por decir un caso, el de los partisanos en Italia, que fue la resistencia antifascista más importante allá, o las brigadas internacionales en España, ¿verdad? Movimientos de resistencia popular muy amplios que combatieron al fascismo, y pues entonces los historiadores marxistas británicos, que algunos de ellos participaron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo a Edward Palmer Thompson le matan un hermano en la guerra, venían muy condicionados por esa vivencia y estaban muy politizados y decían, bueno, esto tiene que llevarse al ámbito de nuestro trabajo en la academia, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí también, ahora que mencionas, porque hay una forma de construcción de estas narrativas históricas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, nos hablan de estas figuras, de estos vencedores, los malos, ¿verdad? Casi como una película, ¿verdad? Esos son los malos, esos son los buenos, ¿verdad? Pero también hay grupos políticos, por ejemplo, como sucede con todos los movimientos anarquistas, ¿verdad? Que son condenados. O sea, la misma construcción histórica, la misma narrativa histórica, a la hora de que llegue nos cuenta la historia de ciertos grupos, o la invisibiliza o la criminaliza, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos la historia de grupos obreros anarquistas, por ejemplo, y demás, lo que más se habla es que la acción directa, que esto, pero nunca se habla de la razón política de la acción directa, más bien que se condena, por ejemplo, en la narrativa histórica, ¿verdad? Y que entonces esa historia, y desde abajo también, ¿verdad? Lo que debería permitirnos es tratar de valorar ese escenario. Sí, claro, y aquí lo importante también es que como grupos oprimidos son los que casi siempre llevan el peor peso de la historia, ¿verdad? Es decir, estos grupos cuando se organizan muchas veces es justamente porque la historia y las condiciones sociales económicas no les han favorecido. Entonces casi siempre la historia oficial nos decía sobre los movimientos de resistencia en el siglo XVIII, XIX o XX, y pues que eran un grupo de aventurados, que era un grupo de locos, que era un grupo de insumisos, rebeldes sin causa, toda esta narrativa, ¿verdad? Digamos, si uno quiere irse a Foucault, ¿verdad? De tratar de hacer una otredad, como construyéndolos como monstruos, ¿verdad? O como simples aventureros extasiados. Y lejos de esa cuestión hay que ver cuáles son las condiciones socioeconómicas del contexto histórico para comprender por qué habían levantamientos populares, por ejemplo, en la época medieval, donde casi siempre pensamos que fue una época de total dominación y total control de los grupos de poder, de la Iglesia Católica, de los reyes, de las monarquías, de los señores feudales, de los terratenientes, y en realidad tanto Ronnie Hilton como Christopher Hill, como Silvia Federici, digamos, más recientemente, que también, digamos, retoma mucho esta tradición, han logrado demostrar que en la historia medieval, en los diferentes periodos de la historia medieval, hubo una gran cantidad de movimientos sociales de resistencia y rebeliones populares, incluso con participación de religiosos, ¿verdad? Que es un detalle muy interesante también, religiosos que planteaban la idea de que la construcción del paraíso terrenal había que hacerlo a partir de la acción directa, armada, ¿verdad? Contra las clases dominantes, contra las clases opresoras. Entonces hay como una toma de conciencia ya, digamos, en la última etapa de la Edad Media, de esto, y estos historiadores le van dando como un hilo de continuidad después a través de la historia moderna y después en el siglo XIX y XX con la era industrial, ¿verdad? Pero sí, digamos, el elemento principal es tratar de ver el por qué existen estos levantamientos políticos sociales y el por qué las revoluciones sociales tienen que ser explicadas no solamente como accidentes históricos, sino más bien como una serie de eventos que se desarrollan a través de una gran cantidad de causas, ¿verdad? Así fue la Revolución Rusa, así fue la Revolución Anarquista en 1934, por ejemplo, en España, ¿verdad? Y después en América Latina una gran cantidad de eventos revolucionarios que no solamente son cuestiones que tengan que ver con la intención de destruirlo todo por parte de los grupos subalternos, sino más bien es la idea de construcción de un mundo nuevo, de un nuevo orden social, ¿verdad? Tanto con inspiración política, por ejemplo, de la Revolución Francesa, como muchas veces puede suceder con una inspiración teológica, religiosa, que también es un elemento importante de la idea esta de, por ejemplo, construir mundos donde haya mayores niveles de justicia social o solidaridad humana, etcétera, ¿verdad? Y los historiadores marxistas británicos le pusieron el ojo a
a esas cuestiones y creo que lograron construir explicaciones mucho más complejas y explicaciones más elaboradas que lo que los historiadores conservadores, a pago por la burguesía, además, ¿verdad? Los grupos de poder pues le pagan a los historiadores y les dicen, bueno, usted nos hace la historia de el rey tal o nos hace la historia de tal líder, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ellos lograron, digamos, darle vuelta a eso y pues construir otro tipo de narrativas que yo creo que son muy importantes. Hoy en día, en este contexto tan complejo y tan regresivo, también políticamente, tratar de revitalizarlo y que ojalá lo conozca también no solo el gremio de profesores de historia o de ciencias sociales o de las universidades nuestras, sino también profesores de estudios sociales y los jóvenes y la comunidad en general. Claro, ya tenemos que hacer la primera pausa, ¿verdad? Hay un par de elementos ahí y que podemos retomar ahora en el segundo bloque, porque cuando se piensa también en esta construcción, esta narrativa histórica, hay construcción sobre personajes, ¿verdad? Que pasan de ser héroes, ¿verdad? A ser personajes también sumamente bondadosos. Precisamente, como mencionas el libro, frente a una construcción histórica de, por ejemplo, un campesinado sumiso que necesitaba a este personaje heroico que además, curiosamente, era rey. Claro, ¿verdad? sí, totalmente. Esos elementos que también se incrustan en la cultura popular y que me parece que es otro elemento importante ahí para hablar. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre este libro de los historiadores marxistas británicos y conseguimos en la conversación con Jorge Barrientos Valverde. Y Jorge, terminamos el bloque anterior, ¿verdad? Y esto nos puede dar pie para hablar un poco sobre algunos de los historiadores que precisamente conforman el análisis de este libro, sobre esa construcción, ¿verdad? Esa construcción que se ha hecho a partir de narrativas históricas, que como hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Se construye a partir de la idea de las concesiones, o sea, las concesiones que da el poder o los grupos de poder al pueblo sumiso, ¿no? Desde aquella idea de una construcción de un campesinado sumiso que mencionábamos, ¿verdad? A ideas que llegan a permear incluso en la actualidad, donde se borra el proceso histórico que lleva a avances en materia de derechos, por ejemplo, en tema de derechos laborales que vemos tan común en la actualidad, a las personas desconocer el proceso histórico y condenar ideológicamente incluso a quienes, ¿verdad?, llevaron esas luchas sociales para que hubiera un reconocimiento de derechos y se construyó una idea de que son concesiones que se dieron, ¿verdad?,
casi que por bondad, ¿verdad? Divina en ese entonces. Entonces, quizás si empezamos por ahí y podemos ir viendo esto a partir de algunos de los historiadores que acá presentas. Sí, claro. De hecho, bueno, es uno de los puntos principales, me parece neurálgico desde la discusión cuando hablamos de movimientos sociales, ¿verdad? Y esta cuestión de cómo se han logrado las conquistas sociales, económicas, políticas más grandes del siglo XX y del siglo XXI, que hoy en día las seguimos teniendo, pero que además tienen que defenderse, y a veces muchos de estos derechos y conquistas y libertades tienen que defenderse en el terreno del conflicto social, ¿verdad? Si no se defienden, simplemente se eliminan, ¿verdad? Decía Joseph Fontana, que es un gran historiador marxista español, Barcelona, muy influenciado por el pensamiento de Hobsbawm y Thompson, que cada vez que en la historia hay grandes avances, después vienen procesos de restauración. Y eso significa que cuando, por ejemplo, se dan los grandes avances de la Revolución Rusa en los años 20 en la construcción de un nuevo proyecto político-social, al mismo tiempo después vienen contradicciones, conflictos internos, y por ejemplo el stalinismo se trae abajo una gran cantidad de reformas sociales, viene un proceso de restauración, y después, ni qué decir con 1991, cuando se cae la Unión Soviética, es un proceso de restauración total, ¿verdad? En Costa Rica el neoliberalismo podría ser considerado un proceso de restauración, porque entre 1940 y 1978 se dieron grandes avances sociales, grandes avances económicos, hubo un proyecto de país que intentaba, por lo menos desde la narrativa, ser inclusivo, ¿verdad? Digamos, construir una nación con justicia social, con mayor equidad económica, y después desde 1982 viene un proceso de restauración que es tratar de traerse abajo una gran cantidad de avances sociales y de derechos colectivos. Y en la historia contemporánea, cuando lo vemos en los marxistas británicos, sí, hay una reconstrucción desde eventos, desde la historia medieval, con Rodney Hilton en este famoso libro de Siervos Liberados, que es un clásico, y después de Rodney Hilton viene el trabajo de Christopher Hill con El mundo de los trastornados, que también tiene que ver con la manera en la que los sectores oprimidos logran construir poco a poco un proceso de conciencia social, de toma de conciencia de que ellos realmente son los perdedores de la historia y que por lo tanto tienen que rebelarse para construir mejores condiciones de vida, que las condiciones de vida más óptimas no se las va a dar ninguna divinidad, sino que las tienen que construir ellos en el campo de la acción política directa, ahí en las fincas, en las haciendas, en los espacios laborales. Entonces, a partir de aquí, digamos, viene toda esta idea de que efectivamente, más bien lejos de la narrativa de las clases dominantes y de las burguesías hasta 1950-60, y que en Costa Rica se mantuvo hasta los años 80, la historia del país o la historia de las naciones no es una historia de regalos o concesiones o bondades que los grupos de poder le dan a los sectores subalternos porque pobrecitos y porque viven muy mal, entonces vamos a ayudarlos, sino que tiene que ver con un proceso histórico mucho más complejo en el cual hay una gran presión social para que se mejoren los derechos, como por ejemplo el derecho al voto, el voto directo, el voto secreto, el voto de las mujeres, el voto a los indígenas, el tema de las garantías laborales, ¿verdad?, del código de trabajo. No, entonces tiene que verse como el regalo de una figura heroica de los grupos de poder que dicen, bueno, le vamos a dar un código de trabajo en 1942 a la clase obrera costarricense porque viven muy mal y soy cristiano y eso me hace sentir mal, ¿verdad? Sino que tiene que ver con un proceso de más de 25 años atrás que viene de 1910, 1913, por ejemplo, con el 1 de mayo, en Costa Rica, donde los grupos sociales se están organizando cada vez más, ¿verdad?, en nuestro país, y estaban solicitando mayores niveles de inclusión social en una Costa Rica, la Costa Rica rural de los 10 o de los 20, ¿verdad?, que es una Costa Rica empobrecida, muy excluyente, muy marginal, y donde el acceso a la educación y a la salud y al trabajo todavía era bastante limitado. Entonces yo creo que esta idea viene por ahí, y en el caso de los historiadores marxistas británicos, con E.P. Thompson, ya después en los estudios que hace sobre el siglo XVIII y siglo XIX, él trata de hacer este esfuerzo de traer de nuevo a colación una serie de nombres que habían sido olvidados del pensamiento socialista utópico, por ejemplo William Morris o William Blake, que eran
pensadores muy importantes y que se habían dejado de lado en la Gran Bretaña de los años 60, 70 y que nos decían que era posible construir un mundo alternativo con respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, con respeto hacia los trabajadores, hacia las mujeres, hacia los grupos minoritarios, como queramos llamarle, ¿verdad? Y que él lo trae de nuevo a memoria en su trabajo, justamente para tratar de advertir de la necesidad de construir esos proyectos en la Gran Bretaña ya de finales del siglo XX, que es una Gran Bretaña industrializada, ¿verdad? Con conceptos, por ejemplo, como el de la economía moral, que es muy importante, que lo agarra de estos teóricos y que señala que hay que construir una economía donde el intercambio no sea por un asunto meramente monetario, de beneficio económico, ¿verdad? Sino de satisfacer las necesidades de las personas para que todos vivamos en armonía y tengamos dignidad humana y un respeto absoluto por el medio ambiente, ¿verdad? Y a partir de allí, yo creo que Thompson es donde saca toda esta idea también de la manera de ir reconstruyendo cómo la clase obrera británica toma conciencia política de sí misma, ¿verdad? Y la idea, digamos, de que si bien es cierto, vivimos en una sociedad piramidal y hay clases sociales por un asunto económico, también hay que tomar en cuenta el tema de la conciencia de clase y la experiencia de clase, que es lo que hace que justamente la gente tome mayor sensibilidad respecto a cuál es su papel en la historia y cómo puede mejorar sus condiciones de vida en su vida inmediata, digamos, ¿verdad? Claro. Dentro del texto y en relación también con otro factor que mencionábamos ahora, que es cómo se construye una narrativa histórica a través de otro tipo de herramientas, ¿verdad? Porque si bien mencionabas, incluso vos ahora, la relevancia y la importancia de conocer esta otra forma de ver, de narrar, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Hacia otro sector de población, ¿verdad? Porque suele haber esta separación, ¿verdad? Entre quienes nos podemos y decimos, vamos a estudiar la historia a través de estos textos y todo, ¿verdad? Pero está luego todo el resto de población, ¿verdad? Que consume otro tipo de productos donde se construye la historia, y se construye una historia, ¿verdad? A través de la cultura popular, ¿verdad? Claro. Donde, no sé, por ejemplo, podemos pensar hace muchos años, cuando posiblemente estábamos niños, ¿verdad? Había series de televisión donde posiblemente nos fuimos dando cuenta que Estados Unidos no había ganado la guerra de Vietnam, ¿verdad? Ya estando un poco más grandes, porque la historia nos la contaban a través de aquella serie, ¿verdad? Y esto que es como gracioso, pero que uno dice, bueno, mira, pero es que actualmente también hay construcciones históricas a través de estos otros medios, ¿no? Y ahí nos aparecen autores, y un autor que a mí me resulta maravilloso, como Stuart Hall, ¿verdad? Sí, claro. Cómo utilizar estas otras herramientas, Stuart Hall Project, ¿verdad? En todas estas otras herramientas, ¿verdad? Para contar y potenciar esa otra historia. Sí, totalmente. De hecho, bueno, ahí el proyecto del libro, la idea es tratar de reconstruir la historia de los historiadores marxistas británicos, no solo limitándose a los historiadores del Partido Comunista de la década de los 50, que son los más famosos, sino a que luego van dejando una huella y una tradición que se sigue después desarrollando y reproduciendo mucho más. De ahí es donde viene esta cuestión de tratar de plantear, bueno, sí, la primera generación con Thompson, Hobsbawm, Christopher Hill, Maurice Dobb, que es el economista, que es también un estudioso muy importante del siglo XX. Pero después, bueno, viene el quiebre del Partido Comunista con la invasión a Hungría y con los conflictos con Polonia, etcétera, en 1856, y muchos de estos intelectuales salen del partido y dicen, no vamos a seguir con el estalinismo, nos parece nefasto, con el papel de la Unión Soviética como un opresor, ¿verdad?, de sus vecinos. Entonces rompen con este marxismo ortodoxo también, que se venía desarrollando en la Unión Soviética. Aquí es donde se da la idea de el marxismo soviético, por un lado, que después lo estudia, por ejemplo, Herbert Marcuse, y el marxismo occidental, que es un libro de Perry Anderson, donde el marxismo occidental pues vendría a ser la Europa central, básicamente, ¿verdad? Y entonces, a partir de acá, vienen E.P. Thompson, es de los que más sale, bastante peleado, porque ese era el estilo de Thompson, ¿verdad? Y dice, yo voy a formar un nuevo proyecto de análisis de la historia y de análisis de la sociedad en general, y este nuevo proyecto después llega a construir el
el movimiento de los estudios culturalistas de Birmingham, con Richard Hogarth, con Raymond Williams, que creo que es importantísimo para los estudios culturales. Muy poco leído también en Costa Rica, y por supuesto que Stuart Hall, que era un jamaiquino que había estado en Gran Bretaña y que después hace su carrera allí, estudia ahí y se desarrolla ahí alrededor de estos grandes intelectuales, con nada más ni nada menos que tener a Hobsbawm y a Thompson a la par, ¿verdad? Se une después Perry Anderson también, como en esta segunda generación, por decirlo así, que tratamos de hacer esa división por décadas y por temas también, ¿verdad? Porque entonces pareciera que esta segunda generación tiene que ver más con los estudios culturales respecto a las narrativas históricas en las historietas, en las revistas, en la televisión, como estabas planteando, cómo se construye una historia oficial a través de la prensa, de los periódicos dominantes. Después viene la irrupción de la televisión a finales de los 60, casi que ya universal, 70, el cine, ¿verdad? El arte en general también tiene que ver con esto. Yo creo que ellos nos enseñan a ponerle mucha atención a toda esta cuestión, la música, el teatro, ¿verdad? Hay trabajos sobre el teatro de Raphael Samuel, por ejemplo, en Gran Bretaña, estudios sobre la cultura popular de George Roudet, ¿verdad? Que trabaja con Eric Hobsbawm y es brillante, historiador también, digamos poco leído. Entonces, yo creo que ahí esa segunda generación marca un punto de inflexión muy importante, y además forman la New Left Review, que empieza a plantearse nuevas formas de estudiar la historia, no solo con los enfoques desde abajo, de decir, bueno, vamos a darle voz a los movimientos subalternos, a los grupos subalternos, que después dan pie a una nueva tradición en la India, ¿verdad? Con Rana Yid Guha, los famosos enfoques del estudio de la subalternidad, sino que ellos también plantean, vamos a darle vuelta un poco a dejar de lado la historia estructuralista, que desde el marxismo ha estudiado la economía y la política, las esferas de poder, y vamos a trabajar más historia social, historia cultural, viendo qué piensan también los grupos populares y los imaginarios sociales, los imaginarios colectivos, le llaman, ¿verdad? El tema de cómo evoluciona la conciencia política y social en las personas. Y creo que ese libro de la formación de la clase obrera en Inglaterra de E.P. Thompson es el que marca allí un punto muy importante respecto a tratar de entender bien en las relaciones de poder y en las dinámicas de tensiones, de conflicto, el asunto de cómo la clase obrera y cómo los grupos subalternos o los grupos marginados logran ir tomando conciencia de la necesidad de transformar su vida cotidiana, su vida material, ¿verdad? Y él, bueno, ahí es donde entra en el debate con Louis Althusser, el famoso debate de los 70s, donde para él no es tan real este esquema de que todo está dominado y condicionado o determinado, siguiendo Althusser, ¿verdad? Determinado por lo económico. Y lo económico siempre va a ser la causa principal de los fenómenos sociales, sino que Thompson le plantea que los acontecimientos sociales, los hechos históricos también tienen que explicarse muchísimo por condicionamientos culturales e ideológicos, ¿verdad? La ideología va a ser un elemento importantísimo a estudiar por parte de esta segunda generación, que dice que hay que ponerle atención al tema de los proyectos ideológicos y de los posicionamientos ideológicos, las ideas, los imaginarios, ¿verdad? Y a partir de aquí tratar de construir nuevas rutas para la cuestión teórica metodológica de la historia, ¿verdad? Entonces creo que es bien interesante verlo en esa cuestión, y después de retomar, creo que el otro objetivo principal era retomar eventos que habían sido olvidados por la clase dominante y por la historia oficial que se enseña en las escuelas y colegios, como por ejemplo cuando Christopher Hill retoma y estudia lo que Ernst Bloch había ya analizado en los años 20 del movimiento de los anabaptistas, y Thomas Müntzer, ¿verdad? Estos religiosos que eran revolucionarios y que eran comunitaristas y decían, vamos a hacer el reino de los cielos aquí en la tierra, y levantan a 1.500, 2.000, 3.000 campesinos en Alemania, ¿verdad? Y son masacrados por las fuerzas del orden. Y Christopher Hill en ese momento lo que plantea es necesario volver a estudiar esos eventos y a visibilizarlos frente a una población que normalmente no tiene acceso a eso porque se los han tapado, se los han ocultado a propósito, ¿verdad? Los grupos de poder en Europa. Entonces, qué interesante volver a analizar todos esos eventos de rebeliones populares, de revoluciones, por ejemplo, la revolución inglesa de Cromwell, ¿verdad? En el siglo XVII, muy importante para poder entender cómo se construye la República Inglesa y la democracia inglesa, digamos, por decirlo así, o los procesos democráticos en Inglaterra a partir de un proceso revolucionario que no solo fue de los grupos medios y de Cromwell, sino que hubo una gran cantidad de sectores
sociales, marginados que apoyaron reformas sociales, ¿verdad? Claro. Y, Ya tenemos que hacer una segunda pausa para venir al bloque final a conversar un poco sobre ese impacto también en Costa Rica, que es uno de los segmentos también finales del libro. Entonces ya regresamos a Praxis. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jorge Barrientos Valverde sobre este libro, publicado por la editorial Arlequín, Los historiadores marxistas británicos y su legado en la historiografía contemporánea. Primero, Jorge, antes de que nos pregunten dónde se puede conseguir el libro se puede conseguir principalmente en la librería de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Ok. Está allí, se puede conseguir con Arlequín, o si no me contactan personalmente, ahí tengo ejemplares también. Entonces ahí por ese lado se puede conseguir el libro, principalmente en la zona de San Pedro, en la U, pero también se hacen envíos si alguien lo ocupa en algún lado más lejano, pues ahí también se hace enviar para difundir el trabajo. Perfecto. Jorge, en el último segmento del libro lo dedicas a hablar sobre historiadores costarricenses, ¿verdad? O incluso radicados, ¿verdad? Claro. Por acá. Y la influencia de estos historiadores marxistas británicos, ¿verdad? En su trabajo. Adicionalmente, y es una cuestión que mencionas previo, pero que también tiene bastante que ver acá, ¿verdad? Continuar ese tipo de trabajo e incluso en su momento también hacerlo en un contexto, en contextos políticos donde las narrativas anticomunistas, ¿verdad? Son muy fuertes y cualquier cosa, ¿verdad? Porque claro, además todo lo meten en el mismo saco, exacto, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Que les duela o que se les acerque, ¿verdad? A esto lo condenan de manera inmediata. Entonces, quizás si hablamos un poquito, ¿verdad? Sobre algunas de estas personas a las que vos haces referencia y también el contexto en el que están escribiendo y lo que impacta también su obra. Claro, en Costa Rica, en América Latina, el marxismo empieza a llegar ya con mucha más fuerza, sobre todo en el ámbito académico, digamos, en las universidades años 60, 70, e inicia, digamos, un proceso importante en las facultades de tratar de utilizar el marxismo como una herramienta de interpretación social de la realidad material, como un instrumento de análisis de la sociedad, ¿verdad? Lejos de ser ese dogmatismo
casi como un catecismo en el que te van a dar un dogma y tenés que obedecer todas las reglas del abecedario del marxismo, como empezaron a ser muy críticos muchos de estos intelectuales respecto al marxismo soviético o al planteamiento del marxismo en China, ¿verdad? Entonces, venían en América Latina ingresando tradiciones de pensamiento mucho más liberales, de izquierdas, influenciadas por el trotskismo, influenciadas por el movimiento feminista, influenciadas por el Mayo de 68 en París, de tradiciones más liberales, libertarias en el buen sentido de la palabra, anarquistas, socialistas libertarias, anarcosindicalistas, etcétera, ¿verdad? Y estas tradiciones empiezan a tratar de plantear justamente la necesidad de construir desde el mundo académico y de formar intelectuales sólidos que utilicen las herramientas del marxismo justamente como un método de interpretación de la realidad y análisis de la realidad y reflexión, pero mucho más heterodoxo y mucho más diverso en el planteamiento, tomando tradiciones de diversas categorías y diversos sectores de la política y de las ideologías. Siempre tomando en cuenta el tema de ser muy críticos, el pensamiento crítico fundamental y el tema del antifascismo, ¿verdad? Y en Costa Rica, en los años 70, desde 1973-75, empieza entonces a ingresar la llegada de muchos intelectuales suramericanos, en general latinoamericanos y también de otras regiones que como pensadores traían ya una formación marxista importante. En Costa Rica fue principalmente el brasileño Ciro Cardoso y el argentino Héctor Pérez Brignoli, quienes se plantea que trajeron los conceptos elementales del marxismo y la teoría social crítica a Costa Rica, en momentos donde en Costa Rica lo que predominaba era una historia oficial principalmente construida por las narrativas del Partido de Liberación Nacional, que habían ganado la guerra en 1948, y que era una narrativa profundamente anticomunista, justamente en lo que planteabas de que cualquier voz disidente, cualquier voz crítica, cualquier voz de análisis distinto a lo establecido según los cánones del Partido de Liberación Nacional y la socialdemocracia imperante, muy influida por el imperialismo estadounidense y por la historia oficial de Estados Unidos, era comunismo, ¿verdad? En realidad el asunto es mucho más complejo, como sabemos, tratan de meter todo en esa misma categoría, bueno, son comunistas, pero en realidad detrás de eso hay una gran diversidad de pensamiento, ambientalistas, feministas, mujeres empoderadas, afrodescendientes que luchan por sus derechos, hay movimientos de juventudes tratando de reivindicar también sus movimientos contraculturales, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente el anticomunismo era muy fuerte en Costa Rica. A pesar de eso, en las facultades, principalmente en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, estos teóricos logran ingresar algunos elementos básicos del pensamiento crítico y a partir de ahí se desarrolla con historiadores de muy, muy alta calidad en Costa Rica, como Víctor Hugo Acuña en la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Quesada, que estudia allá primero, y después en la Universidad Nacional también, ¿verdad? Rodrigo Quesada viene a la Universidad Nacional con José Daniel Gil, Mario Oliva, desarrolla un proyecto interesante de historia crítica, de pensamiento crítico, analítico y de retomar las principales herramientas de los historiadores marxistas británicos. También está el marxismo francés, está el marxismo italiano, en Alemania también, en la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, la más sólida vendría a ser la de los historiadores marxistas británicos, y ya a finales de los 70 se estaban poniendo a leer y estaban discutiendo entre ellos también libros clásicos ya que venían a ser muy importantes de Hobsbawm y de Thompson. Entonces yo creo que ahí es importante como retomar ese aspecto a finales de los 70s y después cómo esto da pie a que varias generaciones de historiadores sigan leyendo y estudiando este tipo de enfoque historiográfico y además construyéndolo a través de sus nuevas tesis de licenciatura, maestría, doctorado y en la publicación de artículos y libros, y creo que bueno, eso es lo más enriquecedor de todo este proceso de cómo Costa Rica también, como parte de América Latina, ha tenido un desarrollo muy interesante de estos enfoques críticos en una sociedad que es cada vez más conservadora y que cada vez desprecia más el conocimiento y el pensamiento y la reflexión. Creo que eso es el punto neurálgico aquí, ¿verdad? Por ejemplo, desde la Universidad de Campinas y Sao Paulo, en Brasil, Miquel Louis se ha dado la tarea de difundir mucho el pensamiento y la obra de estos historiadores,
sobre todo cuando hace el análisis marxista de la sociología de la religión, ¿verdad? Y retoma justamente la obra de muchos de estos historiadores, de Hobsbawm y de Thompson principalmente, cuando analizan el papel de grupos religiosos en movimientos sociales importantes en Europa, incluso en Perú y en Colombia, ¿verdad? Que Hobsbawm tuvo la oportunidad de estudiar sobre estos países y hacer unos trabajos en el famoso libro de Rebeldes Primitivos, ¿verdad? Decía, bueno, ellos no son necesariamente socialistas, no son que tienen una bandera roja y que tienen una ideología definida como son los rebeldes modernos, que dice él, sino que los primitivos que están antes, simplemente lo que tienen es una perspectiva de que hay una desigualdad y una injusticia que es obscena y que es inaceptable y que hay que transformar eso para que la gente viva con mejores condiciones materiales. Y ahí es donde ingresan una gran cantidad de agrupaciones que están inspiradas en valores religiosos del cristianismo primitivo, del cristianismo clásico. Y eso es muy interesante, justamente a partir de lo que sucede hoy en América Latina, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la teología de la prosperidad toma mucha fuerza y hay una guerra también contra la teología de la liberación y el cristianismo social que sigue reivindicando la idea de la justicia. Y bueno, creo que también por ese lado la batalla se ha ido perdiendo muchísimo, ¿verdad? Lo que hay es como más bien un pensamiento hegemónico de legitimar la desigualdad, ¿verdad? Importante, ¿verdad? También aquí ver el trabajo que se hace o el esfuerzo que se hace desde estos proyectos, ¿verdad? Para reconstruir un poco, ¿verdad? La misma historia de Costa Rica, ¿verdad? Incluso sendos artículos, ¿verdad? Que nos llegan a cuestionar el ideal, por ejemplo, democrático. Claro. Tenemos documentos, ¿verdad? E incluso desde la filosofía, desde la sociología y demás, ¿verdad? Que vienen a cuestionar esos elementos centrales que se han puesto en la construcción imaginaria de la identidad nacional, la Costa Rica blanca, la Costa Rica democrática, la Costa Rica igualitaria, ¿verdad? Como, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Como si fueran así, si hubiera sido así desde la cuna, desde el momento mismo, desde la colonia misma, ¿verdad? Entonces viene una construcción histórica crítica respecto a esto y respecto a también varios personajes que ocupan un panteón, ¿verdad? En ese elemento de la historia oficial costarricense. Sí, claro. Creo que ese es uno de los puntos principales de la discusión respecto a cómo el marxismo británico no solo es recibido en la Facultad de Ciencias Sociales y en la historia, digamos en la carrera de historia, sino que también viene a ser muy importante en otras facultades, en letras, con la filosofía, ¿verdad? Filosofía política. Los trabajos de Alexander Jiménez, fuertemente influenciados por Eric Hobsbawm, por Thompson, por George Rudé. Hay trabajos de Carlos Sandoval también importantes en el área de las ciencias sociales, en la comunicación y en el doctorado que él hizo en Birmingham de estudios culturales, y donde él toma la influencia de todos estos estudios de la ideología, del pensamiento, de la subjetividad, del mundo de las ideas, y él lo trae a Costa Rica y empieza a hacer investigaciones muy interesantes, muy originales y de muy alto nivel académico también. Y también empezamos a ver ya después en historia jóvenes como George García, digamos, de una generación mucho más joven, que también desde la filosofía de la historia hace conexiones, ¿verdad? Y relaciones importantes, diálogos de la teoría con la historia, y también produce trabajos de muy alto nivel. Y bueno, otra generación de historiadores que viene ahí importante. David Díaz es uno de los que más ha trabajado el enfoque del marxismo británico para sus investigaciones y ha publicado artículos utilizando marcos teóricos conceptuales de los marxistas británicos. Y creo que, bueno, por ese lado hay buenas noticias en el sentido de que en el mundo académico sigue viva la tradición, sigue trabajándose. Sin embargo, a nivel, la preocupación principal es en el nivel fuera de las universidades, bueno, que hay de conocimiento de esto, y que creo que vale la pena que las personas en las escuelas y colegios también estudien estos temas y se den cuenta de muchas de estas temáticas. Ese era el proyecto de E.P. Thompson, ¿verdad? De hecho, E.P. Thompson rompe con la universidad y dice, es un mundo de intelectuales, de élite, es un mundo de gente que dialoga entre ellos mismos en las mismas cuatro paredes, de
de todas las últimas décadas. Yo voy para un colegio, se fue a dar clases a secundaria y empezó a trabajar con sectores adultos, con gente de educación especial, etcétera, etcétera, donde decía, bueno, yo, un intelectual de ese nivel, voy a hablarle a gente de los sectores sociales comunes, ¿verdad? Y dejó el mundo académico, universitario, que para él era excesivamente elitista, y organizaba grupos de discusión. Tenían incluso cafés donde se reunían a discutir y a hablar, muy al estilo de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que el reto es justamente que las personas conozcan, estudien y reflexionen de estos temas sin necesidad de utilizar la herramienta o la corriente marxista como un dogma, ¿verdad? O algo que los asuste, que dicen, no, es que yo con eso no voy, sino simplemente como una forma de interpretación de la realidad que les puede generar, abrirse nuevas inquietudes y nuevas formas de interpretar y analizar el mundo, ¿verdad? Claro, y ahí vemos, ¿verdad? Ya nos quedan pocos minutos, ¿verdad? También la importancia, ¿verdad? Porque podemos hablar, y hablamos de la historia, ¿no? Igual como podemos hablar de la filosofía y de la sociología, ¿verdad? Pero hay una relevancia importante en todas estas áreas, en esa relación, ¿verdad? Más allá de lo académico, más allá de la universidad misma, cuando, por ejemplo, pensamos en forma en la manera de construir y narrar la historia. O sea, pensemos en Costa Rica, que ya mencionábamos previo esta idea de la construcción de por ejemplo, la Costa Rica blanca, que niega un montón de elementos históricos, ¿verdad? Pero y también tenemos grandes mitos, y si hablamos, por ejemplo, la Costa Rica pacífica, claro. No, pero es que la Costa Rica pacífica es un fenómeno de 1948, ¿verdad? Y vamos a subrayar y entrecomillar bien ese pacífica, ¿verdad? La Costa Rica sin ejército, pero, por ejemplo, devolvámonos a la escuela cuando nos decían, cuando fueron a pelear con los filibusteros, fueron con rastrillos, palas, machetes. Es que esto no puede ser posible que me lo estén enseñando, claro, ¿verdad? Si el ejército se disolvió casi 100 años después. Sí, claro, totalmente. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, ese tipo de elementos que son cuestionamientos críticos en esa forma de narrar la historia, ¿verdad? Que tal vez ahora en algunos espacios ha habido, incluso en espacios hegemónicos, historiadores que dicen, no, bueno, pues Costa Rica tenía un ejército sumamente poderoso, financiado por los británicos, etcétera, ¿verdad? Pero que a la vez hay un imaginario en el cual todavía se reproduce este tipo de cosas. Entonces esto adquiere una relevancia importante. Sí, claro. Creo que ahí es donde viene el reto más relevante aquí a lo que viene a futuro, ¿verdad? Es decir, el seguir formando generaciones de universitarios críticos sobre las narrativas dominantes y sobre los discursos hegemónicos que tienden a generar muchos mitos sociales para enaltecer, digamos, solamente los elementos más positivos de la patria o de nuestro país. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la contradicción, ¿verdad? Y el conflicto. Hay que tomar en cuenta dónde hay contradicciones sociales y dónde hay conflictos sociales, económicos. Creo que en ese aspecto lo más relevante es justamente la capacidad que tengamos para cuestionar estas narrativas de los grupos de poder que invisibilizan el conflicto y la contradicción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claro, la Costa Rica de los pequeños propietarios, donde nadie se queda por fuera, donde no hay exclusión, la Costa Rica de los igualiticos, ¿verdad? Todo el mundo es igualitario, todo el mundo tiene su parcela, ¿verdad? La democracia rural clásica, ¿verdad? Esta cuestión de una Costa Rica pacífica, democrática, respetuosa a los derechos humanos, ¿verdad? Que fue un planteamiento que tuvo en los 80s, en medio de la Guerra Civil Centroamericana. Era un mar de violencia, de guerrilleros, satánicos, ¿verdad? Casi representado así, ateos, comunistas, locos. Pocas veces se habla de los paramilitares y de los escuadrones de la muerte de la extrema derecha, porque esos son aliados del gobierno de Guatemala, El Salvador. Entonces de eso no se decía nada. Lo malo era proveniente del guerrillerismo izquierdista, ¿verdad? Entonces, en medio de toda esta violencia, Costa Rica era una isla de paz, una isla de armonía, una isla de derechos humanos, donde aquí se les respetaba a todos por igual. Y sabemos que la década de los 80 no fue así, con una crisis económica, hubo un nivel de pobreza y de exclusión tremendo. Y las élites dominantes en Costa Rica siguen reproduciendo nuevas narrativas, nuevos discursos, el respeto sobre los derechos del medio ambiente, ¿verdad? Es decir, la Costa Rica verde, que es una potencia mundial de conservación. Eso viene hace 10, 15 años, ¿verdad? La Costa Rica más feliz del mundo, donde todos vivimos bien, donde todos tenemos
un nivel aceptable de vida, ¿verdad? En términos de condiciones materiales. Entonces creo que siempre las ciencias sociales tienen que tener la capacidad de cuestionar y de hacer reflexión política de estos eventos y de este tipo de narrativas, y creo que bueno, hay una gran cantidad de historiadores y de filósofos y de pensadores y de escritores y de analistas en el área de las ciencias sociales también que están haciendo esfuerzos por siempre mantener un pensamiento crítico que vaya, digamos, en contracorriente, o que sea siempre contracultural con las nuevas narrativas de los nuevos movimientos fundamentalistas religiosos o los nuevos movimientos de las nuevas derechas radicales, que por ejemplo, yo creo que estamos muy cerca de que desarrollen cacerías de brujas contra incluso intelectuales o profesores que se inscriben en el pensamiento crítico, ¿verdad? Por eso, bueno, la invitación a leer el libro es justamente de manera fraternal, ¿verdad? Revisar el trabajo y hacer diálogos constructivos y fraternales en el sentido de qué nos puede aportar el marxismo británico para interpretar el pasado, pero para también entender el presente y ver cómo podemos construir futuros en donde realmente volvamos a reivindicar valores básicos de la modernidad política, como la justicia, la igualdad, la libertad, la solidaridad humana, ¿verdad? Justamente ese es como parte del proyecto en medio de este trabajo. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias. ¿Verdad? Gusto, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. El día de hoy nos vamos con este clip de la banda chilena Avisal y esto que se llama Sobreviviente Místico. Hasta la próxima. Chao. la explosión. Tus ojos se quemaron y pudiste
comprender la finitud de la existencia.